Facebook.com/En Su Punto. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya a esta hora vamos a dar inicio a todo pues lo que representa la reunión y pues vamos a decirle al Padre Eterno que pues en este tiempo nos ilumine y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todo este tiempo que tú nos permites estar delante de ti, Señor, hablar de tus cosas, Señor, hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta noche tú puedas llenarnos, Señor, de tu poder y hacernos entender, Señor, tu palabra. No queremos desviarnos, Padre amado, ni a izquierda ni a derecha. No queremos hacer nuestra voluntad, sino hacer tu voluntad. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Toca nuestras vidas, toca nuestras mentes. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, toda oposición demoníaca, toda fuerza demoníaca que ata los oídos de mis hermanos. Se va en el nombre de Jesús, te va al abismo en el nombre de Jesús. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, suelta todo nuestro ser en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito, gracias, amoroso Rey Celestial. Y en esta noche, Señor, iniciamos contigo esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues en esta noche estamos ya en una reunión especial. Pues estamos en otra reunión de los chones y bueno, pues vamos a continuar hablando de cosas importantes para esta temporada. Recordarles pues que hablábamos ayer de que debemos ser entendidos en los tiempos, saber qué tiempos están viniendo y veíamos pues que es importante ver que dentro de esto pues hay cosas tan importantes como pues entender que pues cuando empezamos a ver cuestiones en la higuera, en este caso lo de las casas, la casa de Israel, la casa de Judá, podemos ver pues que hay tiempos que se acercan y entendiendo esos tiempos en esta temporada podemos ver que es necesario que nosotros pues ahora habiendo sido injertados en el olivo original pues seamos ese remanente escogido. Hablábamos precisamente de Elías, que como en el libro de Romanos 11 se nos hace referencia pues a Elías y cómo pues él pensaba que había quedado solo, pero había un remanente escogido que no había doblado rodillas delante de Baal. Y en este tiempo, pues eso mismo está sucediendo. Pero veíamos también que quien no quiera hacer caso, pues va a ser endurecido y lamentablemente, pues uno tiene que decidir si es parte o no es parte del remanente. Y para eso, pues tendrá que decidir entre seguir a Dios o seguir a Baal. Pues bueno, estamos en eso, hablando siempre de las cosas del Eterno. Y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. La paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Que de verdad el Eterno nos ayude, nos ilumine, el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para poder aprender de su palabra, para poder guardar en nuestro corazón y sobre todo poner por obra todas las cosas que Él nos está enseñando. Y es importante que, como lo decíamos, no solo digamos que vamos a tomar el camino, que no sean solamente palabras, sino que de verdad decidamos que nuestra vida refleje que estamos siguiendo al Creador, que estamos siguiendo a Yeshua, que estamos viviendo conforme a su palabra, conforme a su voluntad y que de verdad estamos guardando sus mandamientos, estamos guardando su Torah y que de verdad lo hagamos como Él lo ha diseñado y como Él lo ha dispuesto, que entendamos que el Eterno nos está llamando a que vivamos en santidad, que vivamos en consagrados al Eterno, pero no solamente mientras estamos en la iglesia, no solamente algunos ratos, alguna vez al día, sino que toda nuestra vida sea una consagración entera al Eterno, que ya no sigamos sirviendo a Baales, que no sigamos adorando, obedeciendo a otros dioses, ni siquiera a nuestro propio razonamiento, ni siquiera a las ideas que nosotros tenemos, sino que entendamos que tenemos que estar consagrados al Eterno. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él 100%, no solo una parte, no la mayor parte, sino es todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos,
nuestros sentimientos, prácticamente todo tiene que estar consagrado al Eterno, que no haya nada que Él no conozca, que no haya nada que se salga de su voluntad de nuestras vidas. Y para eso es importante que entendamos el tiempo que estamos viviendo, que entendamos que hay un llamado de parte del Eterno para que nosotros volvamos a la Torá, volvamos a cumplir sus mandamientos y sobre todo que lo hagamos con la ayuda del Espíritu Santo, que es uno de los más grandes regalos que Él nos ha dado y que lo podemos y que podemos contar con Él en todo momento, en todo tiempo, para cualquier cosa, para que Él nos ayude, para que Él nos recuerde, para que nos enseñe a vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus mandamientos. Y es muy importante que de verdad tú lo practiquemos, lo vivamos, no solamente lo digamos, no solamente digamos que sí conocemos a Dios, que somos hijos de Dios, no, sino que de verdad estemos viviendo como hijos de Dios. Y para esto es importante que tengamos la disposición total de servirle al Eterno y sobre todo de obedecerle. Sobre todo de obedecerle, pues estamos en este tiempo pues en el que tenemos que obedecer la palabra del Eterno. Así que pues vamos a continuar haciendo las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues en parte de obedecerle pues estábamos viendo que una de las cosas muy importantes es que nosotros seamos decididos. ¿Decididos en qué? En quién vamos a, pues a quién más bien vamos a servir, en quién vamos a confiar. Y en este tiempo pues es tiempo de que nosotros empecemos pues esa función de servirle, de verdad, de hacer la palabra de Dios, de poner por obra todo lo que Dios dice. Y pues nos decía la palabra del Eterno, si Dios es Dios, servidle, y si vale Señor, pues servirle también. Así que en este tiempo nosotros pues vamos a decidir a qué hacer. Y parte de eso pues veíamos que pues había una cantidad de personas que no había doblado rodillas delante de Baal. Y pues en este tiempo también así hay un remanente que pues está haciendo eso, y no solamente eso, sino que ha decidido quitar Baales de su vida. Y hablando de eso, pues tenemos una historia muy interesante que se encuentra en Jueces 6. Así que vayámonos el día de hoy a Jueces 6 y vamos a ver pues muchas cosas importantes que tiene esta palabra para que podamos pues entender todo lo que la palabra del Eterno dice. Jueces 6 nos dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues fíjense que cuando empezamos a ver esta historia, pues nos damos cuenta que pues hay solo dos estados. Uno, el estado en el que nosotros de verdad obedecemos a Dios, y otro en el que pues hacemos lo malo ante los ojos de Jehová. Y siempre, pero siempre que hacemos lo malo ante los ojos de Jehová, pues entonces se nos va la protección del Eterno, porque pues le damos derecho legal para que pueda hacer cualquier cosa contra nosotros. Pues básicamente el ejército de Madián había pues prevalecido contra Israel por causa pues de que ellos habían estado pues apartándose de las cosas de Dios, habían hecho cosas que no le agradaban a Dios, y por tanto pues la mano de Madián prevalecía contra los de Israel, y esto provocaba que pues los de Israel se escondieran en las montañas, en las cuevas y en otros lugares pues fortificados, en otros lugares escondidos, porque pues si seguimos leyendo dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Pues qué terrible, imagínense, ellos sembraban y demás, pero pues venían todo el ejército y se comía todo, absolutamente todo, y no dejaba nada para pues que ellos puedan comer. Pues qué grave. Pues creo que esto no solamente aplica en lo físico, pues actualmente podemos ver que a veces en lo espiritual pues ocurre lo mismo, y por eso es que tanto pueblo de Dios el día de hoy de verdad no tiene nada que comer. De verdad es importante ver cómo estamos nosotros, si de verdad estamos viviendo como personas libres, habiendo entendido que Dios ha venido a hacernos libres, que Él ha venido a rescatarnos de todo, o seguimos viviendo escondiéndonos, viviendo en cuevas, viviendo en lugares, ocultándonos prácticamente de cualquier peligro. Es interesante lo que vemos, cómo es que el pueblo de Israel en esa época vivía prácticamente atormentada, atemorizada por todo lo que hacían los madianitas y los amalecitas, porque no les dejaban ni siquiera comer.
no les dejaban ni alimento, no les dejaban ni siquiera sus animales, prácticamente todo lo que ellos producían, ellos lo destruían. Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido tal vez así, que hacemos muchas cosas, tenemos, tratamos de producir tal vez de forma económica, podríamos hablar que uno está trabajando y trabajando y al final no consigue nada. Y esto es mucho más notorio, podríamos decirle, cuando hablamos de cosas espirituales, de cosas que afectan nuestro comportamiento, nuestro carácter, porque muchas veces queremos cambiar, intentamos cambiar, pero al final seguimos lo mismo, seguimos siendo las mismas personas, no podemos dejar nada porque prácticamente todo lo que hacemos es destruido, porque nosotros estamos viviendo eh, fuera de la bendición de Dios, estamos viviendo fuera de lo que a Dios le agrada. Por eso al principio dice, pero los hijos de Israel hicieron lo que era maldito ante los ojos de Adonai, así que Adonai los entregó a Madián por 7 años. Y vemos que de verdad nosotros muchas veces estamos actuando haciendo lo contrario de lo que manda la palabra del Eterno, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y aún así nosotros esperamos que Dios nos bendiga, que todo nos vaya bien. Y es más, a veces llegamos a reclamarle a Dios y a decirle que Él debería bendecirnos, que Él debería prosperarnos, que no debería pasarnos nada, pero no nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo haciendo cosas que no le agradan al Eterno, como dice aquí, haciendo lo que era maldito. Y muchas veces nosotros tenemos el comportamiento todavía así, muchas veces nuestros pensamientos siguen siendo de continuo mal, seguimos teniendo malos pensamientos, seguimos guardando en nuestro corazón amargura o guardando rencor o seguimos murmurando, prácticamente seguimos haciendo las cosas que a Dios no le agradan, las cosas que Él nos ha dicho que dejemos de hacer. Y el problema es que cuando nosotros vivimos de esa manera, prácticamente dejamos las puertas abiertas para que los enemigos nos puedan atacar, nos puedan atormentar, y nada de lo que hagamos va a salir bien. Ninguna cosa que nosotros procuremos hacer nos va a poder ser prosperada porque estamos viviendo bajo maldición. Es importante que entendamos lo que pasa si es que nosotros vivimos en desobediencia del Eterno. Si nosotros vivimos todavía desobedeciendo la Torah, desobedeciendo su palabra, prácticamente nos exponemos a que el enemigo pueda destruir todo lo que tenemos y que al final no nos quedemos con nada, que podamos perder todo lo que tenemos, todo lo que estamos intentando hacer. Alguna vez Yeshua también había dicho que lo que cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos ha dado, no hacemos las cosas conforme a lo que Dios nos ha enseñado, y no hacemos producir muchas veces, cuando hacía mención de los talentos, muchas veces nosotros guardamos todo lo que Dios nos ha dado. Y el problema es que cuando nosotros no hacemos un buen uso de las cosas que Dios nos ha dado, entonces dice que el enemigo viene a quitarnos prácticamente lo que tenemos, incluso lo que pensábamos tener. Y es por eso que nosotros llegamos muchas veces a ese punto de vivir bajo esa maldición en la que nada de lo que hagamos nos sale bien, nada de lo que intentamos hacer, ningún plan que hagamos nos va a salir bien, precisamente porque estamos viviendo con las puertas abiertas hacia el enemigo. Y esto provoca que nosotros estemos viviendo en maldición y que perdamos todo lo que hacemos. Cualquier producto que intentemos hacer nos va mal, nos sale mal. Todo lo que intentamos hacer, vienen los enemigos y lo arrebatan. Por eso es tiempo de que ahora examinemos bien nuestros caminos, veamos bien cómo estamos andando delante del Eterno, qué es lo que estamos haciendo, y le pidamos ayuda al Eterno para dejar de vivir bajo maldición, para dejar de vivir en desobediencia, y al contrario vivamos obedeciendo lo que el Eterno nos ha mandado hacer. De verdad, vivamos obedeciendo lo que el Eterno nos ha mandado a hacer, y en este tiempo pues nos queda a nosotros empezar a entender esta escritura, empezar a ver pues cómo si de verdad nosotros nos apartamos del Eterno, nos apartamos de todas las cosas que pues nosotros tenemos en la escritura, que tenemos pues en todo lo que se nos está diciendo, pues de verdad vamos a sufrir una serie de catástrofes terribles. Así que en este tiempo lo que tenemos que ir viendo es de verdad pues todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, y aprender que es necesario que pues nosotros no estemos pecando tal cual pues se ve digamos muchas veces, y eso es pues apartarse del Eterno para que no suframos todo lo que pues está aquí, ¿no? Y se nos va hablando. Así que vamos continuando y ver pues que después de eso que habían atacado, dice, y acampando contra ellos,
destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer a Israel, ni buey, ni oveja, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en la orfa, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Qué interesante pues esto que empezamos a ver, pues podemos ver que de verdad pues todo el pueblo empobrecía a causa de lo que hacían pues precisamente los de Madián. Y como pues hacían todas estas cosas, nos damos cuenta que pues muchas personas realmente pues tenían el problema de que pues básicamente comían todo el sembradío y todo. Y por lo tanto pues ellos estaban viendo qué podían hacer. Imagínense, tanta era la situación que se los comían como langostas, como langostas. ¿Cuántas veces no está pasando eso dentro de nuestras vidas, que muchas cosas se van comiendo como langostas? Y pues cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, pues Jehová envía un profeta y les dice: Yo les saqué de la casa de Egipto, los he librado de la mano de los egipcios, pero pues el problema es que ustedes no han hecho caso. Se les dijo: No temáis a dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y creo que pues ese es un problema realmente serio, que a veces nosotros realmente no obedecemos la voz del Eterno. Lamentablemente ese es un gran problema porque de verdad el Eterno, cuando clamamos nosotros hacia Él, Él siempre nos responde, Él siempre nos contesta. Él tiene de verdad misericordia de cada uno de nosotros, pero el problema es que cuando nos da una orden, nosotros muchas veces no queremos obedecer, no somos nosotros los que no le hacemos caso, tratamos de buscarle otra salida, simplemente le buscamos a Él como si quisiésemos que se encargara solo del problema, que lo arregle todo y que no nos pida nada más, y no entendemos que con Dios las cosas no son así. Él nos da Él nos da mandamientos, Él nos da instrucciones para que nosotros las podamos hacer, y tenemos que cumplir exactamente lo que Él nos dice. No se trata de tomar la parte que nos conviene y lo demás querer dejarlo afuera. Y es importante porque justo lo que habíamos dicho en el versículo 10: Y yo dije a ustedes: Yo soy Adonai su Elohim, no temerán a los dioses de los amorreos en cuya presencia ustedes están viviendo. Pero ustedes no prestaron ninguna atención a lo que yo dije. Ese es el problema. Muchas veces el Eterno nos está hablando, nos está insistiendo para que nosotros podamos obedecerle, para que podamos cumplir su palabra, pero ni siquiera le prestamos atención, ni siquiera le oímos, no queremos hacer lo que nos está mandando, y es un problema. Es importante que entendamos el problema, porque nosotros hemos permitido, como decía al principio, en el versículo 4, hablando de los madianitas y los amalecitas, dice: ellos acamparon junto a ellos y y destruyeron el producto del país, y no dejaron nada para que el pueblo viviera. Vemos que nosotros, cuando abrimos las puertas del pecado, cuando nosotros de verdad somos desobedientes y empezamos a transgredir la Torah, pues prácticamente el problema es que el enemigo viene y acampa a nuestro lado. Está ya tan pegado a nosotros, está tan metido en nuestra mente o está tan metido en nuestro corazón, que de verdad es como si estuviésemos compartiendo el territorio que tenemos en nuestra mente junto con el enemigo, y es por eso que nada de lo que hagamos va a salir bien. Ninguna cosa que nosotros intentemos hacer va a, va a tener un fruto, porque los enemigos están ahí, están en medio de nosotros, están viviendo prácticamente a nuestro lado, y eso es a causa de la desobediencia, a causa de no haberle prestado atención a lo que Dios nos está diciendo. Por eso es importante que reconozcamos que somos nosotros los que estamos
equivocándonos, que somos nosotros los que desobedecemos, los que hacemos las cosas malas delante de Dios. Pero ahora es tiempo de que nosotros decidamos renunciar a todo ese pecado, a todas esas, a esos ídolos, a esos bajales, como lo habíamos dicho ayer, que de verdad saquemos todas esas cosas para que no siga el enemigo a nuestro lado y sobre todo no solamente para que él se vaya, sino para que no vuelva más, que de verdad no volvamos a abrir las puertas, no sigamos cometiendo los mismos errores, no permitamos eh, que, n- que el enemigo vuelva siendo desobedientes, porque ese es el problema. Nosotros, mientras hay problemas, vamos a buscar a Dios, clamamos a Él y Él responde, Él nos ayuda, Él tiene misericordia de su pueblo. Pero pasan las cosas después de que Dios ha solucionado todo el problema, nosotros volvemos nuevamente a hacer lo que a nosotros nos parece bien y nos olvidamos nuevamente de Dios. Pero eso es tiempo de cambiarlo, es tiempo de vivir de acuerdo a la manera que Dios quiere que lo hagamos, que estemos al 100% delante de Él, que de verdad no le demos más lugar al enemigo, no le demos más lugar a nuestro razonamiento y entendamos que Él quiere rescatarnos, pero quiere que nosotros nos mantengamos en una vida santa, una vida consagrada al Eterno, una vida en la que de verdad pueda estar Él a nuestro lado, que Él esté junto con nosotros y no como lo dice aquí en su palabra, que el enemigo esté a nuestro lado. De veras muy interesante este asunto. ¿Cuántas veces nosotros no vemos pues que nuestra vida pues está el enemigo al lado? Y bueno, pues hay gente que piensa, ¿no? Que su cónyuge es el enemigo al lado y no nos referimos a eso, la verdad. Bueno, nos estamos refiriendo en este tiempo a pues a fuerzas demoníacas que pues están muchas veces allí y no nos damos cuenta que de repente pues hacen que la familia, por ejemplo, vaya pero muy muy mal, se va comiendo absolutamente todo lo que tenemos alrededor, pues que vaya, vaya haciendo, digamos que incluso no podamos entender la palabra de Dios. Podemos ver, por ejemplo, que pues por mucho tiempo se ha tenido un espíritu de estupor, la incredulidad, por ejemplo, que es una de las cosas terribles, terribles que se va comiendo todo, que no nos permite creer a la voz del Eterno. Y pues todo eso que son baales que se han creado en nuestra mente, son baales que están dentro de nuestra cabeza y que definitivamente, pues si seguimos así, ¿qué va a ocurrir? Pues va a venir el enemigo, va a venir a comerse absolutamente todo y vamos a quedar pues sin nada. Pero pues veamos lo que pasa, veamos lo que dice la palabra del Eterno y pues qué ocurre con esta historia de Gedeón. Nos dice lo siguiente: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les había dicho así: ha dicho Jehová de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Fíjense que pues a mí me interesa mucho esto que estamos leyendo, porque pues a causa del pecado, a causa de que no habían pues guardado los mandamientos de Dios, sino que se habían hecho otros ídolos, pues Jehová los había entregado en todo este asunto. Pero pues aquí vemos un hombre pues que está haciendo en el lagar, está pues recogiendo trigo en el lagar, está haciendo varias cosas, está trabajando, pero pues de repente cuando se le aparece, lo que ocurre es que pues le dice, ¿no? Varón valiente y esforzado. Interesante salutación porque pues a veces nosotros no entendemos que Dios no mira realmente pues como nosotros miramos. Él mira varias cosas, empieza a mirar de diferente manera, él ve pues cosas, el potencial se podría decir así como que tenemos nosotros, y le saluda de esta manera y él le dice pues que Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero pues Gedeón le empieza a decir, no, pues nos han contado, sí. Fíjense que aquí Gedeón no tenía un conocimiento pues de experiencia, de acuerdo al Eterno, sino lo que Gedeón tenía era un conocimiento de, pues yo conozco a alguien, así, de cuento.
por así decirlo. Pues entonces necesitamos entender que en ese tiempo Gedeón tenía un problema. Él conocía de oídas al Eterno, pero no conocía de verdad el poder y todo lo que podía hacer. Entonces, pues él empieza a decirle, pues ahí a la persona, bueno, que estaba en este caso al ángel, que pues dónde estaban las maravillas de que los padres les habían contado. ¿Cómo es que pues no les había sacado de Egipto y pues todas estas cosas que pues a esta altura lo sabían de cuento, pero realmente no estaban viviendo en esa temporada? Y fíjense que dice el ángel de Jehová, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Interesante respuesta. Pues él era, la familia se podría decir pobre y además era de la última casa, la última de las últimas casas, ¿no? Y pues podemos ver ahí que él empieza a decirle todo esto, pero pues también podemos ver que el Eterno le dice pues que le iba a demostrar cómo habían sido libertados simplemente pues con la mano y el poder de Dios. Y esto es muy importante que nosotros entendamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque pues si nosotros ponemos realmente nuestra confianza en el Eterno, realmente nuestra confianza en Dios, las cosas van a ser muy diferentes a que nosotros pues hagamos todo el esfuerzo humano en cosas que no podemos realizarlas. De verdad es muy interesante lo que pasa con Gedeón cuando un ángel de Dios se presenta delante de él. En la versión de la Torah viviente, cuando se acerca el ángel en el versículo 12 le dice, el malaj de Adonai se le apareció y le dijo a él, tú, héroe valiente, Adonai está contigo. Y vemos de verdad cómo lo está llamando como un héroe, como alguien que de verdad va a rescatar a Israel, va a hacer algo y vemos que Gedeón era el menor de toda su casa, el más pequeñito, el más insignificante, y además su familia era la más pequeña de toda la tribu de Manasés. Vemos que de verdad tal vez no tenía sentido lo que estaba oyendo Gedeón, pero sí tenía mucho sentido lo que estaba diciendo el ángel, cómo lo estaba llamando, porque cuando Dios nos llama no nos ve como si fuésemos insectos, como si fuésemos los peores de nuestra familia o los peores de nuestra nación, tal vez la familia más insignificante de Bolivia, pero tal vez sea esa nuestra realidad, pero no es esa la verdad. Es importante entender cómo Dios nos hace un llamado entendiendo que no va a ser a través de nosotros. Bueno, va a ser a través de nosotros, pero no va a ser con lo que tengamos nosotros, no va a ser con nuestra propia fuerza, no va a ser con lo que nosotros podamos ofrecer, sino con lo que Dios tiene para poner en cada uno de nosotros. Vemos que cuando el ángel le da este saludo, lo que responde Gedeón es, perdóname, Señor. Respondió Gedeón, pero si Adonai está con nosotros, ¿por qué nos está sucediendo todo esto? ¿Y dónde están sus milagros que nuestros padres nos contaron cuando ellos dijeron, no nos sacó Adonai de Egipto? Pues ahora Adonai nos ha abandonado y nos ha entregado a Madián. Vemos que de verdad él estaba muy enfocado en su realidad, estaba con sus ojos viendo solamente las cosas materiales, las cosas tangibles, las cosas que se podían sentir, que se podían observar, y no estaba viendo lo que el Eterno podía ver, no estaba viendo las cosas que habían pasado en la cuarta dimensión, porque el Eterno ya prácticamente lo tenía todo resuelto, ya sabía qué es lo que iba a hacer, ya lo tenía todo resuelto. Y el problema es que nosotros muchas veces nos enfocamos tanto en nuestra realidad, nos enfocamos tanto en nuestros problemas que dejamos de ver a Dios, dejamos de ver las cosas que Él puede hacer, los milagros, los prodigios, por más de que lo sepamos, por más de que hayan pasado muchas cosas ya en nuestra vida, de que hayamos visto en muchas ocasiones algunos milagros o hayamos oído de las cosas que Dios puede hacer, como lo dice aquí Gedeón, que él había escuchado de todos los milagros y no solamente que eran para él una historia, sino lo que él creía es que Dios ya no estaba con ellos, que Dios los había abandonado. No es que no creía en los milagros, no es que no sabía las cosas que Dios había hecho, pero él decía que el Eterno los había abandonado. Y es importante entender esto que nosotros estamos pensando, las cosas que nosotros muchas veces tenemos en nuestra cabeza, porque muchas veces
actuamos de verdad como si Dios no estuviese con nosotros, actuamos como si Dios nos hubiese dejado y no nos damos cuenta que Él está ahí, pero el problema es que nosotros lo ignoramos y el problema es que en realidad nosotros lo estamos abandonando a Él. Ese es uno de nuestros grandes errores. Tenemos alguna cosa, alguna decisión importante y hacemos las cosas simplemente como a nosotros nos parece y somos nosotros abandonando a Dios, abandonando a nuestro Creador y queremos hacer las cosas como nos parece a nosotros, sin importar lo que pueda pasar, sin importar lo que las consecuencias que vayamos a tener. Es importante entender esto, que cuando Dios nos llama, no nos llama viendo lo que nosotros podemos ofrecerle a Él, las cosas que nosotros podemos hacer por Él, sino entendiendo que Él puede hacer muchas cosas con nosotros, que Él puede eh, poner toda su fuerza, todo su poder, toda su gloria dentro de cada uno de nosotros para que nosotros podamos servirle, podamos vivir de acuerdo a su voluntad y sobre todo podamos y estemos dispuestos a obedecerle. En el versículo 14 dice: Adonai se volvió a él y dijo: Ve en esta fuerza tuya y salva a Israel de las manos de Madián. ¿No te he enviado yo? Esa es una de las cosas que nosotros olvidamos muy fácilmente. Olvidamos que Dios está aquí con nosotros, que Él es el que nos está enviando, que Él es el que nos da las fuerzas, que Él es el que nos da prácticamente todo lo que necesitamos, incluso la fe, incluso el amor que nosotros necesitamos, la paciencia, prácticamente todo lo recibimos de Él. El problema es que nosotros nos olvidamos que es Él en todo momento, que es Él el que nos ayuda y muchas veces queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, queremos creer, a veces incluso creo que de verdad llegamos a creer que las cosas las hemos hecho por nuestra propia cuenta. Por eso es que cuando llega alguna otra situación queremos hacerlas solos, queremos hacer confiando las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestro propio poder, en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia sabiduría y nos olvidamos de que era Dios el que nos había escogido desde un principio, de que era Él el que nos había enviado y eso es lo que tenemos que recordar ahora, que es Dios el que nos está enviando. Importante pues saber quién nos envía en este tiempo, porque si Él no nos envía, pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder hacer nada, ¿no? Y pues de hecho le dice Él que pues Él le iba a enviar y pues lo que le dice Él es lo siguiente, ¿no? Él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y sirvió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual pertenece hasta hoy en Ofra a los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Pues bueno, veamos que en todo este pasaje lo que ocurre es que le da pues instrucciones específicas. Él pues recién empieza a entender de que era realmente un ángel de Jehová después de hacer ese primer sacrificio, y pues fíjense que aquí ya le está dando instrucciones específicas que creo que son instrucciones para este tiempo. Pues le dice lo siguiente: fíjense, aconteció a la misma noche, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo del toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de estas peñas, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Esta instrucción es muy importante para cada uno de nosotros, porque pues para iniciar algo que Dios nos está diciendo, pues siempre hay que seguir su instrucción, y aquí nos está diciendo muy claramente: es necesario que nosotros quitemos todo Baal de en medio de nosotros,
Y pues aquí pues son claras las instrucciones que nos está dando el Eterno de cortar pues con todo Baal que esté dentro de nosotros. Es importante arrancar todas esas cosas que hay, toda imagen, todo ídolo, todo altar que haya, que no sean o que esté en contra de Dios, todas las cosas que de verdad hemos edificado en nuestra mente, en nuestro corazón, tantas cosas que de verdad hemos metido ahí, a las que les hemos rendido pleitesía, a las que les obedecemos. Muchas veces les somos tan fieles, les somos tan leales a los celos que prácticamente dejamos que sea eso lo que nos controle, o muchas veces les rendimos tanto honor a nuestro orgullo que de verdad no salimos sin el orgullo, no nos desprendemos del orgullo y estamos todo el tiempo pegados al orgullo. Ese tipo de altares son los que nosotros tenemos ahí, pero ahora es tiempo que de verdad los destruyamos. El Eterno nos está dando una orden específica: destruye el altar a Baal que pertenece a tu padre, corta el poste sagrado que está junto a él. Vemos que habían dos cosas, hay una imagen de Baal, un dios que había sido erigido en ese lugar, que de verdad habían levantado, y además era de su padre, era un ídolo que tenía su padre, que tenía el padre de Gedeón, que lo tenía ahí bueno, no dice si es en su caso, si estaba allá afuera, pero era de su padre. Y además había un poste sagrado, vemos que está hablando prácticamente de un poste de madera que al que lo habían puesto como una imagen, como algo santo, como si fuese algo que fuera Dios, y vemos que de verdad eso también debía ser cortado. Muchas veces nosotros nos agarramos de ciertas creencias, nos agarramos muchas veces de ciertos conceptos, muchos de esos conceptos están ahí tan sagrados que de verdad nosotros respetamos ese tipo de cosas, como por ejemplo, si no trabajo, no como. Es uno de los conceptos que de verdad tenemos tan grabados ahí, que creemos que es el fruto de nuestro trabajo lo que nos da de comer, y no entendemos que es solamente la gracia de Dios lo que nos da el alimento. Incluso aquello que nos ha permitido tener un trabajo, nos permite conseguir dinero de una u otra manera, es solamente gracias al Eterno. No entendemos que a esos conceptos nosotros les somos fieles, les somos leales y son prácticamente sagrados para nosotros, pero ahora es tiempo de quitar todas esas cosas. O alguna vez decimos: yo así he nacido y así voy a morir, no voy a cambiar, y no entendemos que ese concepto es algo tan sagrado para nosotros que de verdad lo hemos idolatrado, eh, lo hemos tenido como una imagen, como un ídolo en el que le servimos a eso, les somos fieles a esos conceptos, a esas teorías, a esas cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido, muchas cosas que se han quedado de nuestros papás tan grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, que nosotros las hemos adoptado, las hemos abrazado y las tenemos ahí como si fuesen ídolos, como si fuesen baales o como si fuesen postes sagrados. Y es tiempo de quitar todas esas cosas y no solamente quedarse ahí, sino en el versículo 26 dice: y edifica un altar propicio para Adonai, tu Elohim, encima de este punto fuerte. Luego toma el segundo toro y lo ofreces como ofrenda de ascensión. Usa la madera del poste sagrado que cortaste. Vemos que de verdad el Señor nos está llamando a derribar, a destruir todas esas cosas. Incluso aquí nos dice que quema toda esa madera, todo eso que era sagrado, que le prenda fuego y que lo queme, que no quede nada, que no haya ni siquiera la posibilidad de levantar ese altar nuevamente, sino que de verdad lo quememos, y en nuestro corazón y en nuestra mente, en lugar de esos altares, de esos baales y de esas imágenes sagradas, pongamos un altar para el Eterno, un altar que de verdad esté dispuesto a obedecer la ley de Dios, que ahora la Torah sea eso tan sagrado para nosotros, que lo que nos dice Dios, que la palabra de Dios sea eso a lo que nosotros le seamos fieles, sea lo que nos está diciendo el Eterno, que sean cada uno de sus mandamientos, que a lo que nosotros podamos serles fieles, y que entendamos que esa es la forma en la que nosotros deberíamos vivir, no porque le hagamos más grande a Dios o le hagamos más importante por el hecho de servirle o por el hecho de adorarle, sino porque nosotros somos los beneficiados cuando le servimos a Dios, porque si hacemos estas cosas a la manera de Dios, es justamente porque a nosotros nos va a ir bien, porque nosotros estamos eligiendo la vida, estamos eligiendo la bendición, estamos eligiendo las cosas que Dios nos está recomendando para que podamos vivir bien, para que podamos tener una vida plena, una vida que le agrada al Eterno, precisamente para que no seamos más esclavos del pecado y no tengamos más imágenes que estén abriendo las puertas de nuestra vida
para que el enemigo esté acampando junto de nosotros. De verdad es tiempo de renunciar a todas estas cosas, a todos estos altares, hacer caer todos esos altares y tener un altar en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que solamente le sirva al Eterno. Solamente le sirva al Eterno. Pues vemos que pues empezábamos a ver varias cosas muy importantes en todo esto que estamos viendo y pues varias cosas, detalles muy importantes de lo que tenemos que hacer en este tiempo. Fíjense que la misma noche pues que ocurre todo esto, dice, esa misma noche pues le había llamado y le dice, toma, aconteció que la misma, estamos en jueces eh, 6:25 que dice, aconteció la misma noche, le dijo Jehová, toma un toro. Fíjense que cuando dice la misma noche, pues lo que nosotros debemos entender es de que cuando nosotros ya estamos disponibles para ser sensibles a la voz de Dios, pues Él nos empieza a dar órdenes de las que debemos hacer. Y pues allí le empieza a decir lo que debe realizar, lo que se debe hacer, porque cuando ya nosotros empezamos pues a obedecerle a Dios, pues es que Él nos va a dar órdenes específicas y pues le empieza a decir que derribe al altar. Y pues esto es bien importante porque pues cuando nosotros empezamos a ver pues este asunto, empezamos a ver que pues él empieza a hacerle caso, ¿no? A derribar el altar de Baal que tenía su padre. Pero pues a mí me llama la atención cuando dice que pues que tome un toro del hato de su padre, el segundo toro de 7 años y derribe el altar que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Pues este no era cualquier Baal, este era un Baal, pues fíjense que le pertenecía a la familia de su padre, que pertenecía exactamente a su padre. Y pues Daniel nos decía en esta noche de que es necesario que nosotros cortemos con todo Baal. Y hay Baales, hay pensamientos, hay cosas que pues están dentro de nosotros que precisamente lo tenemos de generación en generación. Hay cosas que en esta noche pues nosotros tenemos que cortar, no tenemos que esperar a otro tiempo, sino que ahora debemos cortar, que pues, son cosas que están en contra del Eterno y que son definitivamente esto que nos dice la palabra de Dios, son Baales. Y pues muchos de esos probablemente pertenezcan a nuestros familiares, en este caso a nuestro padre o a nuestra madre. ¿Por qué digo esto? Porque pues hay algo que se denomina maldición generacional, que muchas veces no entendemos y que viene pues desde allí y que va atándonos de una manera pues terrible. Y cuando vemos este asunto pues nos damos cuenta que hay que cortar aún con altares que han hecho nuestros padres y que viene pues de muchas formas. Esos altares pues el día de hoy nosotros debemos quitarlos porque aquí se le dará una orden muy importante a Gedeón. Le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo del segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Es necesario que nosotros a este tiempo pues empecemos a hacer a oír la voz de Dios y a hacer la voluntad del Eterno en el sentido de que pues cortemos de nuestra vida todo Baal, en esencia pues ese Baal que viene pues de maldición generacional, porque hay muchas cosas que nosotros creemos que nuestros padres nos han dado, nos han dicho, pero que pues están en contra del Eterno y la palabra del Eterno dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Creo que deberíamos ponernos a pensar el día de hoy, ¿qué Baales todavía hay en nuestra vida? ¿Qué cosas están sucediendo en nuestra vida que no están agradando al Eterno? Porque pues un Baal no siempre es una imagen, como decíamos, pues físico, sino pues un Baal, pues son pensamientos que vienen pues a nuestra mente y que definitivamente no están gestados en el corazón de Dios. Es de verdad muy importante que quitemos todas esas cosas que todavía estamos guardando, todas esas cosas que nosotros a las que les servimos, a esos pensamientos, esas ideas, a esos conceptos, a ese pecado que todavía les somos fieles, a ese pecado que de verdad muchas veces pensamos que a nadie le afecta, que nadie nos está viendo, incluso muchas cosas que hemos guardado dentro de nuestro corazón, algunas cosas que tal vez las hemos vivido de niños o de pequeños, o tal vez alguna cosa que se ha quedado ahí tan grabada que no la queremos sacar, son altares que todavía son puertas abiertas al enemigo. Es importante entender eso. El Eterno nos está llamando a que de verdad denunciemos a todas esas cosas, que no haya nada en nuestro corazón que pueda ser algo de lo que el enemigo pueda aferrarse, que no haya nada que esté en contra de Dios, que no haya nada que nos desvíe de,
de nuestra emuná al Eterno, de nuestra fidelidad a Dios, sino que quitemos todas esas cosas. Sabemos que tal vez es muchas veces fácil ver algunas cosas que son tal vez, podríamos decir, algunas cosas grandes como las mentiras, tal vez el, eh, tal vez a veces los celos, tal vez cosas que estamos, eh, que los podemos notar, pero a veces, muchas veces, este tipo de cosas también son tan disimuladas, están tan camufladas, podríamos decir, en nuestro comportamiento que a veces pensamos que está bien, a veces asumimos que ese tipo de cosas no le están haciendo nada mal, no le están haciendo mal a nadie, e incluso asumimos que está bien ese tipo de comportamiento delante de Dios y no nos damos cuenta que son cosas muy pequeñas a veces que de verdad nos están haciendo daño. El hecho de tener todavía guardado algún rencor, tener guardada alguna amargura que tal vez ni siquiera queremos recordarla, tal vez no le damos lugar en nuestra mente. El problema es que sigue ahí adentro, el problema es que está todavía dentro de nosotros y eso está haciendo que se pudra todo nuestro corazón, está malogrando todo lo que hay dentro de nosotros, sigue siendo un altar para Baal porque todavía le damos importancia, porque todavía es algo a lo que no queremos renunciar. Nosotros decimos que que estamos bien, que todo va a pasar, que al final algún día nos vamos a olvidar, pero no nos damos cuenta que está todavía ahí presente, que son cosas a las que no hemos renunciado, muchas veces son personas a las que no hemos perdonado, muchas cosas que de verdad están todavía ahí y son altares a Baal, son altares, son imágenes, son postes sagrados muchas veces que no queremos tocar por no tener malos recuerdos o no queremos hablarlos porque nos ponemos muy mal o nos ponemos muy tristes, pero de verdad es importante que nosotros estemos dispuestos a renunciar a todas estas cosas, por más de que estén ahí como cosas sagradas, por más de que sea algo muy doloroso, por más de que sea algo un trauma tal vez tan grande, tan profundo, que de verdad no queremos sacarlo, es importante que en este momento, en este tiempo, estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo, que de verdad seamos obedientes cuando el Eterno nos dice que destruyamos estos altares, que de verdad cortemos estos postes sagrados que están ahí en nuestro corazón, que están ahí en nuestra mente. Muchas veces todavía disfrutamos de ciertos pensamientos, de ciertas fantasías que hacemos en nuestra cabeza. Tratamos de vivir en nuestra mente ilusiones, cosas que nunca van a pasar o cosas que nosotros muchas veces quisiéramos que pasen, que son altares a Baal, porque todavía les damos nosotros importancia en nuestro corazón, nos están distrayendo, están robando ese fruto que debería haber en nuestra vida, están robando ese producto que nosotros deberíamos entregarle al Eterno. Por eso es importante de que de verdad renunciemos a todas estas cosas, quitemos todos esos altares y ahora haya un altar que de verdad le sirva al Eterno, un altar en el que podamos adorar a nuestro Padre, no solamente con nuestras palabras, no solamente diciendo que creemos en Dios, que le vamos a cantar, que vamos vamos a buscarle en la iglesia o en un templo o en una congregación los fines de semana, sino entender que nuestra vida tiene que ser un altar, nuestro corazón debe ser un altar para el Eterno, nuestra mente, nuestros pensamientos. Tenemos que entender muy bien que cada cosa que hay dentro de nosotros es algo que Dios lo puede ver, es algo que el Eterno lo puede entender, incluso puede ver las intenciones que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos tener un altar para el Eterno, que nuestra vida entera sea un altar para el Eterno, que de verdad podamos servirle con con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de mirar, incluso prácticamente con todo nuestro ser, que todo lo que hagamos le sirva al Eterno, que todo lo que hagamos sea una ofrenda para Dios y estemos alabando a Dios con toda nuestra actitud, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero con todo y entendamos que esa es la forma en la que el Eterno quiere que nosotros le sirvamos, no con palabras, no solamente diciendo que creemos, no solamente diciendo que estamos aprendiendo su palabra, sino que de verdad la vivamos, la practiquemos en todo momento, en todo tiempo, incluso en nuestra mente. Por eso necesitamos renunciar a todas esas cosas y es tiempo de que lo hagamos, porque si no el enemigo prácticamente va a tener todavía su campamento al lado de nosotros, va a tener un campamento en nuestra mente, un campamento en nuestro corazón y no nos va a permitir seguir avanzando, no nos va a permitir conocerle a nuestro Padre como deberíamos hacerlo, no nos va a permitir avanzar y al final vamos a terminar muriendo de hambre. De verdad, pues vamos a terminar muriendo de hambre, pero
Pues, ¿qué pasó en todo este asunto? Pues dice lo siguiente, le dijo pues que de verdad pues vaya a hacer pues esto que destruya la imagen de Baal y la imagen de Acera. Y dice que entonces Gedeón había tomado 10 hombres de los siervos, de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Pues sí es interesante, ¿no? Cómo pues empieza a hacer Gedeón a romper con todo Baal. Pero pues yo quisiera que el día de hoy veamos un poquito pues de dónde viene esto de Baal. Pues a veces nosotros no entendemos qué es un Baal, pues si bien entendemos que viene algo, siendo algo en contra de Dios y pues decíamos que son conceptos erróneos y son cosas pues que están en contra del Eterno, pero pues hay muchas más cosas sobre esto. Si podemos ver un poquito en la palabra de Dios, pues nos vamos a Génesis, podemos irnos a Génesis 10 y vamos a encontrar algunas cosas que quizás no sabíamos de dónde viene Baal y pues vamos a ir entendiendo qué significa esto y cómo esto pues está en nuestras vidas y cómo deberíamos hacer como Gedeón para que salga esto. Pues 10, Génesis 16 nos dice los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Debam. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Pues yo quisiera que veamos esto. Veamos lo siguiente, luego de pues del gran diluvio que había existido, pues tenemos a los hijos de Noé y uno de los hijos de Noé, pues ahí tenemos acá, y pues dentro de la descendencia de Cus, más bien, después de la descendencia de Cus, podemos ver pues a un nieto que pues viene siendo uno de ellos que viene siendo Nimrod. Pero quisiera que entendamos bien qué dice sobre Nimrod. Había llegado a ser el primer poderoso de la tierra, pues alguien que se levantaba primer poderoso de la tierra, y nos dice que había sido vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero quisiera que entendamos esto de que nos dice delante de Jehová. Normalmente cuando nosotros leemos eso, pues podríamos pensar en principio que pues este era una persona que pues tal vez agradaba a Dios y demás. Pues no, porque podemos ver que cuando dice delante de Jehová, pues en realidad se refiere a decir que estaba pues en contra de la voluntad de Dios, es decir, cómo nos revelaremos, qué significaba eso, ¿no? Que significa pues una parte de rebelión contra Dios. Y pues este hombre que era Nimrod, que pues ya desde el principio podemos ver que era el primer poderoso de la tierra, pues podemos ver que era alguien que estaba delante de Jehová, pero no conforme al corazón de Dios, sino con el propósito de enfrentarlo, de ser rebelde. Y pues vamos a ir viendo por qué esto es importante, porque luego de eso, pues nos dice la palabra que él había iniciado, había tenido pues el comienzo de su reino que había sido en Babel. Y podemos ver por la misma escritura que pues él había comenzado todo lo que era pues Babel, y Babel pues es el lugar donde pues se desata un reino, ¿no? El reino de Babel. Y pues no era solamente ese el reino que tenía, ¿no? Tenía varios más. Fíjense que dice después de esto, de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. O sea, hay varias ciudades que va pues haciendo este Nimrod con el fin, digamos, de hacer una ciudad muy, muy grande y de, pues, de levantarse. Y parte de todo esto, pues, es algo que desde el principio ya se tiene. Es alguien que va en rebelión en contra del Eterno y que quiere hacer, pues, muchas, pero muchas cosas en contra del Eterno. Y es bien interesante todo esto que vemos porque él había formado, pues, la Gran Babilonia, ¿no? Básicamente, pues, es el inicio de la Gran Babilonia. Y ahí podemos ver que en Babel pues él se había levantado una adoración propia, digamos, para que pues él tenga, digamos, todo el control y esté en rebelión en contra del Eterno. Si vamos al capítulo 11, pues podemos ver allí lo que pasaba con la torre de Babel. Dice, tenía entonces toda la tierra
una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de, de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ellos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pues, ¿qué había pasado aquí? Lo que había pasado en esta historia es pues sí que los hombres querían hacerse como Dios. Ellos pues se estaban rebelando y vemos pues que esto ya tenía su origen precisamente en Nimrod, porque Nimrod había creado la ciudad y pues este Nimrod de verdad quería hacerse un propio Dios. Quería pues levantarse él como propio Dios y rebelarse contra todo lo que es Dios. Pero esto no se queda así, sino que pues a lo largo de la historia pues empieza a tener diferentes nombres este Nimrod, ¿no? Por ejemplo, en la civilización griega, pues tiene el nombre de Diodorus, luego, pues después de eso, tiene distintos nombres, se llama Semiramis o Madre de las Diosas también, pues también se llama, y aquí está lo que nos interesa, en la historia se le da un título que viene siendo Señor o Amo, y ese título no es otro que Baal. Entonces, pues en el fondo, esto de Baal no es otra cosa que pues Nimrod, llamado también pues entre los romanos como Cronos, y pues que si empezamos a ver, tiene una serie, pero una serie de títulos que pues están digamos dentro de lo que es la representación de lo que es Baal. ¿Y por qué nos importa esto? Porque pues no es otra cosa sino que levantarse en una rebelión en contra del Eterno y cualquier cosa que esté dentro de nosotros, que tenga esa rebelión de irse en contra de la palabra del Eterno, de volvernos un propio Dios, de volvernos pues nosotros como que nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo, que si lo ven pues esto es lo mismo que ha ocurrido al principio, pues eso es un Baal. Y pues ahora podemos entenderlo de manera clara. Si pudiéramos ver todo este asunto, veríamos que en el fondo se trata de eso. Y hay pues cosas dentro de nosotros en este tiempo que están haciendo que de verdad nos quedemos sin alimento, que nos quedemos así como en aquel tiempo, pues con todo destrozado. Fíjense que pues estaba en ese tiempo Gedeón agarrando y pues haciendo muchas cosas con el trigo, pero pues generalmente cuando uno empieza a sacudir el trigo lo hace en un lugar abierto, cuando el viento pasa para poder pues tener un mejor resultado, pero él lo estaba haciendo en un lugar oculto, lo estaba haciendo en un lagar. ¿Por qué? Porque él tenía miedo de que vayan a robarse toda la comida, y pues normalmente esto ocurre cuando nosotros pues tenemos una adoración específica, y esta es una adoración pues a quién, a algo que no sea el verdadero Dios, sino que pues puede ser y muchas veces es nuestro propio yo, y en este caso Baal, que pues es una rebelión total contra Dios, y vemos que su origen pues va ya desde más antes. Entonces podemos ver que en el fondo pues es esto mismo que se quiere levantar, todo altar de Baal que está dentro de nosotros, todo altar que pues quiera irse en contra de Dios, que nos diga que nosotros tenemos la razón, que nos diga que nosotros podemos razonar, que nosotros podemos hacer las cosas como nos da la gana, pues ese es un Baal. Y en este tiempo, si de verdad queremos agradar al Eterno, es tiempo que cortemos con todas esas cosas. Es tiempo de que quitemos todas esas ideas que hay en nuestro corazón, todas esas intenciones incluso, porque vemos de verdad lo que había hecho Nimrod. Había sido uno de los hombres más poderosos en ese tiempo, había logrado gobernar sobre toda la tierra, y vemos que de verdad trata, en su corazón pone esa intención de llegar hasta donde estaba Dios, de hacer una torre tan alta que pueda llegar al cielo y pueda alcanzar a Dios, porque sabemos muy bien la historia de Nimrod, cuando ellos habían intentado lanzar flechas, con todo ese ejército habían empezado a lanzar flechas
hacia el cielo con la intención de que alguna de estas flechas pueda alcanzar a Dios y no se dan cuenta lo que estaban haciendo. Prácticamente tenían la intención de enfrentarse a Dios. Por eso cuando vemos en Génesis 10 que dice que Nimrod estaba ante Adonai, estaba enfrente de él, precisamente la definición en hebreo, la palabra que utiliza muestra que estaba en contra de él. Vemos que una de las intenciones que tenía él era llegar a ser como Dios, incluso llega a tal punto, crece a una escala en la que no solamente quería ser un Dios más, sino quería estar por encima de Dios. Por eso es que tenía la intención de matar a Dios. Vemos que esto es algo que tal vez suene absurdo, que tal vez suene tan ilógico, pero el problema es que nosotros en nuestra mente tenemos esos conceptos, tenemos esas ideas, esos pensamientos. Queremos nosotros ser mejores que Dios, queremos enseñarle a Él a hacer las cosas, queremos que nos venga a ayudar cuando nosotros necesitamos ayuda, pero después simplemente lo hacemos a un lado, lo ponemos a un lado como si fuese algún ídolo más, como si fuese una imagen más. Queremos que nos sirva cuando nos conviene y después lo dejamos cuando no lo necesitamos. Ese tipo de pensamientos, ese pensamiento en el que nosotros queremos tener la razón, que nosotros queremos ganar todas las discusiones, que nosotros queremos que la gente se comporte como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos parece, ese tipo de pensamientos son justamente los Baales, el tipo de pensamiento que tenía Nimrod. Y vemos que esto va creciendo a ese nivel en el que de verdad Nimrod estaba dispuesto a ponerse encima de Dios. Y cuando nosotros confiamos en nuestro razonamiento, confiamos en nuestra propia lógica, en lo que nos dice nuestro corazón, prácticamente lo estamos poniendo a Dios por debajo de nosotros. Creemos que nosotros podemos dirigir nuestro camino, que nosotros podemos hacer las cosas mucho mejor de las que Dios las hace. Y nuestra mente está así, nuestro corazón está así, está tan endiosado que prácticamente lo tenemos ahí, es parte de nuestra vida, es parte de nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta que a través de esta forma de pensar, pues le hemos abierto las puertas al enemigo y ahora no nos hemos dado cuenta de que le hemos entregado prácticamente todo al enemigo, todo lo hemos entregado al error, todo lo hemos puesto delante de él. Por eso es que Dios nos dice, no permitan más eh, o dejen de ser desobedientes, no sigan por ese camino, no sigan transgrediendo la Torah, no sigan haciendo las cosas como ustedes creen, como a ustedes les parece, sino vuelvan a la Torah, vuelvan a escuchar la voz de Dios, no sean desentendidos, no sean sordos, no sean ciegos, sino vuelvan a la ley de Dios. Eso es lo que el Eterno nos está pidiendo. Quiten todos esos altares, quiten todos esos baales, todos esos pensamientos, esas ideas que te hacen creer que tú puedes solo, que te hacen creer que no necesitas de Dios, que no necesitas depender de Dios, que nadie te puede gobernar, que nadie te puede enseñar a hacer las cosas, que tú eres autosuficiente, que tú eres independiente y que tú puedes hacer las cosas por tu propia cuenta. Ese tipo de bagales, ese tipo de pensamientos prácticamente nos están entregando al enemigo, nos estamos entregando en bandeja para que el enemigo haga con nosotros lo que le dé la gana. Pero ahora Dios nos está ofreciendo otra vez su mano, nuevamente nos está diciendo quiten esos altares, quiten esos pensamientos, quiten ese razonamiento, todas esas cosas que ustedes han empezado a idolatrar, que ustedes han empezado a servir, ahora tienen que quitarlas, ahora es tiempo de que de verdad quitemos esos altares, quitemos esas imágenes de acera, esas cosas sagradas, esos postes sagrados que hemos levantado en nuestros corazones y volvamos al Eterno, volvamos a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, volvamos a hacer lo que a Dios le agradaba desde un principio. Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Además sabe que si nosotros elegimos seguirle a Él, pues hay muchas promesas, hay grandes promesas que Él nos está ofreciendo y no nos está pidiendo que lo hagamos solos, sino que lo hagamos junto con el Espíritu Santo, que sigamos los pasos de Yeshua para hacer las cosas que Él nos está enseñando, que Él nos está mandando, pero es importante que nosotros tomemos una determinación si vamos a seguir con nuestros baales, vamos a seguir con nuestras imágenes o vamos a servirle al Eterno. Definitivamente, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? La decisión es nuestra. Y pues como vemos en la palabra del Eterno, pues nos va diciendo lo siguiente, nos va diciendo que pues Gedeón había decidido con todo y miedo que sentía, pues lo había hecho de noche, se había levantado
pues con sus siervos más bien, y habían derribado pues el altar de su padre, porque de verdad temía hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad lo hizo de noche. El versículo 28 nos dice, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que está junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Bueno, pues y aquí ya podemos ver las cosas que pues empiezan a pasar a consecuencia pues de lo que había hecho. Probablemente pues uno cuando empieza a hacer estas cosas pues aparentemente no sucede como nosotros quisiéramos. Pueden venir gente, digamos así, a quererte matar como lo querían hacer con Gedeón, pero podemos ver que de verdad si nosotros vamos obedeciendo la palabra del Eterno, pues lo que nosotros vamos a hacer es pues estar garantizando no solamente nuestra libertad, sino también la de nuestra familia, porque vemos aquí que pues su padre ya no se había opuesto contra él, sino que simplemente había dicho, sí, los que, pues, si va al Señor, pues que de verdad, pues, él contienda, ¿no? Al final, no podemos nosotros contender por Baal. Y eso es algo muy importante en este tiempo, que nosotros entendamos, pues, que podemos hacer mucho por nuestra vida, y fíjense que era hecho por su vida, por su familia, y pues si seguimos leyendo la historia aún por su nación, porque pues de eso depende, pero en algún momento nosotros tenemos que empezar haciendo algo. Y creo que este es el momento de empezar a cortar baales. Pues a veces nosotros nos referimos mucho a la gente que está alrededor de nosotros y empezamos a ver todo lo que tienen, pero olvidamos que somos nosotros los que tenemos que cortar. No es que pues Gedeón le va y le pregunta a su papá, oye papi, ¿puedo cortar tu imagen? Pues no, hasta eso ya hubiera pasado todo. Él tenía que cortar pues con toda imagen, con toda idolatría. Y creo que es obligación de cada uno de nosotros cortar con cualquier cosa que esté en contra del Eterno. Y veíamos que Baal pues no es una cosa chiquita y más cuando en este tiempo pues una de las órdenes principales que tenemos para esta temporada es salgan de Babilonia. Y ya vemos pues que Babel, Babilonia, Baal y pues Nimrod, todo esto tiene mucho que ver y pues debemos decidir ya muy pronto qué somos nosotros. ¿Estamos pues para obedecer al Eterno o estamos pues para rebelarnos en contra del Eterno? Y pues si nosotros seguimos con todo este asunto de Baal en nuestra vida, pues seguramente vamos a ser destruidos. ¿Y hasta cuándo pues vamos a estar nosotros claudicando entre dos corazones? Como que a un tiempito creemos en Dios, pero pues a otro tiempito pues como que nos da miedo. Hay mucha gente que incluso en esta temporada ha perdido pues incluso a sus parientes. ¿Por qué? Porque ha decidido por Baal, pues ha decidido por todo eso. ¿Y por qué? Porque pues no ha tenido el valor de decir, pues yo aquí decido servir a Dios. Así mi gente se vaya en contra de mí. Porque de verdad si una persona decide quitar los vales dentro de su vida, pues con seguridad va a estar librando su vida y probablemente la de su familia y por qué no aún la de la nación. Y yo creo que en ese tiempo estamos para eso, para cortar todo Baal que esté dentro de nosotros. Es tiempo de que de verdad renunciemos a todo Baal. Y esto no quiere decir que vaya a ser algo fácil, que vaya a ser algo sencillo y que todos nos vayan a aplaudir por las cosas que estamos haciendo. Si no, puede haber mucha oposición, puede levantarse la gente, puede levantarse tal vez la familia, podemos incluso dentro de nuestra misma mente tener pensamientos que no nos dejen, que nos molesten, pero aún así la orden es clara, hay que destruir a todos los Baales, hay que hacer caer todas esas imágenes. En esta versión que yo tengo, en el versículo 30 dice, de modo que los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha demolido el altar de Baal
y ha cortado el poste sagrado de la diosa Acera, que está junto a él. Pero Joás dijo a todos los que se amontonaron alrededor de él: Ustedes están defendiendo a Baal, ¿es verdad? ¿Es el trabajo de ustedes salvarlo? Cualquiera que defienda a Baal será puesto a muerte antes de la mañana. Si él es un dios, que se defienda por sí mismo. Después de todo, alguien destruyó su altar. Vemos que de verdad no puede defenderse, no puede hacer nada en contra de Gedeón, porque eso es lo que les está diciendo. Si de verdad hubiese sido Dios, entonces en el momento que estaban destruyendo su altar, pues él se hubiese defendido. Y el problema es que nosotros muchas veces nos comportamos como estas personas. Estamos defendiendo esos altares, estamos defendiendo esas imágenes, esos ídolos que hay dentro de cada uno de nosotros. Ese es uno de los problemas, y en este momento nosotros nos hemos dado cuenta de que tenemos un ídolo, tenemos un altar, tenemos un Baal dentro de nosotros, y hay todavía parte de nosotros que dice, pero no hay que ser tan radicales, no hay que ser tan duros con estas cosas, hay que quitarlo de a poco. El problema es que dentro de nosotros mismos todavía estamos defendiendo a Baal, todavía nos encanta esas cosas, cuando dentro de nosotros todavía hay parte que quiere seguir con el orgullo, que quiere seguir con los celos o con la mentira o con la amargura, o quiere seguir con la pornografía, con todas esas cosas. Si hay parte de nosotros que todavía disfruta de esas cosas, ese es el problema. Estamos defendiendo a Baal. Y aquí Joás lo dice bien claro: cualquiera que defienda a Baal será puesto a muerte antes de la mañana. Vemos que de verdad hay una batalla bastante fuerte. El problema es que esta batalla está dentro de nosotros. Nosotros mismos muchas veces estamos defendiendo a Baal, y somos nosotros mismos los que no queremos hacer caer esos altares. Somos nosotros los que no queremos renunciar a estos Baales, a este pecado, a estos conceptos que tenemos grabados. Y es importante que entendamos: vamos a estar con Dios, vamos a elegirle a Él, o vamos a elegir a Baal. Es tiempo de que nosotros decidamos, es tiempo de que entendamos a quién le vamos a servir, a quién vamos a defender. Si de verdad vamos a obedecerle a Dios, entonces hay que hacer caer todos estos altares. Y si al final decidimos servirle a Baal, entonces prácticamente dejemos todas las cosas como están. Sigamos creyendo que estamos bien, sigamos creyendo que no hay nada que cambiar dentro de nosotros, que no hay que renunciar a nada, que estamos sanos, que estamos perfectos, que Dios no tiene por qué meterse en nuestras vidas. Prácticamente sigamos con esos conceptos. Pero si de verdad queremos servirle a Dios, si de verdad queremos obedecerle a Él, queremos hacer caer todos estos altares, es tiempo de que decidamos, y es tiempo de que entendamos que el Eterno es el que está con nosotros, Él es el que nos ha enviado, y es importante que entendamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Es una decisión importante que nosotros renunciemos a todos estos Baales, y que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que no sea solamente unas cuantas palabras, que no solamente sea algo que lo estamos diciendo hoy y que mañana lo vayamos a olvidar, sino que tomemos una determinación esta misma noche: quitemos todos esos altares. Y precisamente pues quitemos todos esos altares. Y bueno, pues una de las cosas que también podemos ver pues es esto, que no solamente se había quitado a Baal, también se había quitado pues nos dice a Acera. Y pues si vemos nosotros que esa Acera, pues lo vamos a ver rápidamente por el tiempo, pero pues Acera viene siendo la diosa de la fertilidad, así la llamaban, llamada también Astarot, y pues era considerada la esposa de Baal. Y esto tiene que ver con todo lo que pues incluye los actos inmorales de sexualidad, pues todo esto que tiene que ver con pecados de tipo sexual, pues viene siendo con Acera. Y podemos ver que al mismo tiempo pues se le había ordenado derribar la imagen de Acera. Y vemos pues que todo Baal pues tiene básicamente su esposa pues Acera. Y estos pues como que van juntos. Cuando vemos por ejemplo a Elías que destruye a los profetas, pues dice que también ahí estaban los profetas de Acera. Y porque siempre había Baal y Acera, porque eran consideradas como las divinidades, y pues incluían dentro de sus cultos pues actos inmorales sexuales totalmente en aberración al Eterno. Y podemos ver que de verdad pues parte de todo esto que está todavía dentro de nosotros pues es la pornografía. Y no solamente la pornografía, sino todo tipo de inmoralidad sexual pues que está todavía dentro de nuestra cabeza,
es tiempo de derribarla. Y fíjense, porque es como la esposa dice de Baal. Pues, ¿por qué? Porque pues normalmente cuando uno quiere complacerse a sí mismo, pues empieza, si bien digamos, rebelándose contra el Eterno, pero pues lo siguiente que tiene en la cabeza, pues son todas aquellas cosas de inmoralidad sexual, en lo que no importa lo que las demás personas piensan, sino lo que la autosatisfacción. Y pues ahí podemos ver cómo la gente el día de hoy consume pornografía y hace tantas cosas, hace tanta inmoralidad sexual, incluso no puede ver a una persona de una manera sana, porque ya está codiciándole en el corazón, y está haciendo precisamente ¿por qué? Porque ha dejado que hacer a este en su vida. Y pues también nos dice en esta parte que es tiempo no solamente de derribar a Baal, sino de derribar a Sera, porque podemos ver ahora muy claramente cómo comienza, digamos, todo esto con rebelarse contra Dios y creerse dioses uno mismo, creerse de alguna manera, y pues eso lleva a la autosatisfacción, y pues ya se tiene en consecuencia pues ese tipo de inmoralidad sexual, y pues se tiene una adicción por la pornografía, por el adulterio, por todas esas cosas que están en contra del Eterno, con tal de satisfacerse uno mismo, y no está haciendo otra cosa pues que seguir una adoración falsa. Y en este tiempo pues la orden es quitar todo Baal y toda cera. Y esa es la orden que el Eterno nos está dando, que de verdad quitemos todas esas cosas, que no haya nada en nuestro corazón que pueda hacernos desviar de los mandamientos de Dios, au- que pueda reemplazar a Dios, que de verdad quitemos todos estos altares, que quitemos todas estas imágenes, todas estas cosas que de verdad están relacionadas mucho con la pornografía, con el adulterio, con la fornicación, con la egolatría, que son cosas que aunque parezcan cosas bastante fuertes, cosas bastante eh, como si fuese algo bastante grave, muchas veces no nos damos cuenta que es algo que nosotros día a día las tenemos presentes en nuestra cabeza, están ahí dando vueltas en nuestros pensamientos, prácticamente nos hemos contaminado tanto de esas cosas que para nosotros es normal, es como si nosotros estuviésemos metiendo un poste en medio de nuestra casa y los primeros días nos va a incomodar, nos va a parecer algo extraño, va a pasar el tiempo, van a pasar los días y los meses y después va a ser algo tan normal que no va a ser nada raro tener un poste en medio de la casa, que no nos vamos a sentir ni siquiera incómodos porque ya estamos tan acostumbrados a eso. Y ese es el problema con estas imágenes que nosotros hemos puesto en nuestro corazón. Al principio tal vez nos ha parecido algo malo, algo feo, que nos daba miedo hacerlo, nos daba miedo cometer ese tipo de pecados, pero hemos llegado a ese punto en el que estamos tan acostumbrados a vivir con el pecado, estamos tan metidos en el pecado que ya no es algo raro, ya no es algo extraño. Es más, si es que algún día quitáramos ese poste de nuestra casa, pues nos parecería raro y diríamos, pero aquí había algo, es que es lo que falta. Y es que así nos sentimos nosotros con el pecado muchas veces. Lo hemos tenido tan presente en nuestras que prácticamente hasta lo extrañamos cuando no está ahí. Necesitamos renunciar a eso, necesitamos quitar todas estas cosas de nuestra mente, de nuestro corazón, que de verdad no haya nada relacionado con el pecado, que no haya nada de lo que Dios nos está diciendo aquí en este mensaje que nos pueda desviar de su propósito, que nos pueda desviar de sus planes. Y de verdad, si nosotros revisamos bien la Biblia, en toda la Torah por muchas partes nos recomienda el Eterno y nos diga que nos dice que no tengamos ninguna imagen, que no tengamos ninguna adicción, ningún vicio, que no haya nada de pensamientos eh, de pornografía, pensamientos sexuales en nuestro corazón, que son cosas que de verdad se han vuelto tan común. El hecho de mirar a una persona y codiciarla, como lo decía Yeshua, pues ya es algo que está mal delante de Dios, es algo que está afectando nuestra forma de pensar, porque al final simplemente llegamos a ver a las personas como objetos y no nos damos cuenta que esas son imágenes que nos han dañado nuestro corazón, que nos han dañado nuestra mente y al final han terminado siendo altares a las que nosotros les hemos servido, les hemos rendido nuestro corazón y nuestra mente, porque no hay día en el que vivamos sin pensar en cosas así y nos hemos contaminado tanto de eso que de verdad para nosotros es algo tan normal
que no nos hemos dado cuenta que estamos viviendo al lado del enemigo. Estamos acampando junto con nuestro enemigo, pero ahora es tiempo de que quitemos todas esas cosas, de que renunciemos a todos estos baales, a todas estas imágenes de acera que de verdad las hemos tenido tan enraizadas que son para nosotros cosas sagradas. Pero es tiempo de que cortemos todas esas cosas, que quememos delante de la presencia de Dios todas estas cosas, y el Espíritu Santo está ahí ayudándonos. Él es el que nos va a ayudar a quemar todas estas cosas, a renunciar a todas estas cosas, que no va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo, porque muy probablemente va a haber oposición, va a haber cosas que se opongan a que nosotros quitemos estas cosas, pero aún así la orden del Eterno es clara. Debemos destruir todos esos baales, renunciar a todas esas imágenes de acera, para que nosotros podamos hacer de nuestra vida un altar para servirle al Eterno. De verdad, pues tener una vida consagrada al Eterno, que no esté pues detrás de vales, detrás de imágenes de acera, que pues ya hemos entendido en este tiempo. Y fíjense que ocurre algo tan tremendo en nuestra vida cotidiana, que pues nos hemos acostumbrado a esto de la pornografía como nada, que la gente en este tiempo pues de verdad pues tiene por ejemplo codicia por las personas, pero pues no solamente eso, sino que pues hay parámetros que el día de hoy nos pueden mostrar de alguna manera que nosotros tenemos aval y acera, que a veces nosotros pensamos que pues no es nada, pero pues si lo vemos bien, tiene que ver con el autocomplacerse. Y esto desde cosas muy chiquitas, pues podemos ver, por ejemplo, ahora sí, qué es lo que había pasado con, por ejemplo, con Esaú. Esaú había, pues, nos dice la palabra del Eterno que había sido fornicario, pero pues porque había perdido la primogenitura, porque él había menospreciado, pues, definitivamente la primogenitura, todo porque por un plato de lenteja. En el fondo, pues el principio era de que él quería autosatisfacerse, quería comer. Algunos dirán, pero ¿qué problema tiene? De vez en cuando nosotros tenemos hambre. Cuando uno empieza a verse como un dios, empieza a pues a ser la persona principal en la vida y se olvida de todo lo demás, no está haciendo otra cosa que tener un Baal dentro suyo, y pues parte de eso pues lo podemos ver precisamente en la comida, porque podemos nosotros querernos satisfacer a nosotros mismos queriendo comer lo que nosotros pensamos, y esto que parece algo muy simple y además muy común, pues puede ser un indicio ya de lo que viene próximamente. Y a esta altura pues la gente ya lo ve totalmente pues normal, que ve normal pues el satisfacerse en todo sentido, sin importarle todo lo demás, que lo que más importa en nuestra sociedad pues es que nos importamos nosotros mismos y no nos interesa nuestro prójimo. Todo esto pues es un mal. Pero pues yo quisiera terminar leyendo esto que dice de Gedeón en Jueces 6, y nos dice lo siguiente, 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Qué linda palabra para pues nosotros en este día. Qué bueno sería que en este tiempo pues se nos mencione nosotros también Jerobal, en cuanto nosotros tengamos una contienda con Baal y derribemos todo altar. Creo que es tiempo y es temporada de que nosotros derribemos todo altar de nuestras vidas, y pues entendamos bien que este es un tiempo para hacer eso, para hacer Jerobal. Y yo creo que nos vamos con eso y pues a permitirle al Eterno que nos vaya cambiando totalmente, porque esto pues es algo muy serio, muy grande, y pues hay muchas más cosas sobre esto. Así que vayamos pues el día de hoy a orar. Ahí le diremos: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, papá, agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. El día de hoy, Señor, empezamos a ver, papá, lo que dice tu palabra, pues ya nos vas diciendo desde ese tiempo, Señor, que tú has escogido un remanente, un pueblo, Señor, que no dobla rodillas ante Baal. Sin embargo, papá, hay un pueblo también que todavía sigue claudicando entre dos corazones, entre servir a Dios y servir a Baal. Pero vemos, Señor, en tu palabra que todas las personas que sirven a Baal
De repente no tienen comida, no tienen nada. Y esto en el ambiente espiritual, papá. Hay mucha gente de tus hijos, de tu pueblo, Señor, que a esta altura, Señor, ha estado viviendo, Señor, así ocultado, así con problemas, Señor. Y no nos referimos, Señor, a solamente a los problemas materiales. Nos referimos, Señor, al alma y al espíritu. Mucha gente pues que ha estado escondida en cuevas de cautividad, mucha gente que no puede pues ser libre porque pues todo el tiempo vienen, Señor, así como en aquel tiempo, Señor, los madianitas y van consumiéndose todo su alimento y los dejan sin nada. Y sabes, papá, el día de hoy vemos porque hay una adoración a Baal y una adoración a Cera dentro de tu pueblo. Y hoy te pedimos perdón, Señor, perdón, papito amado, perdón por tu pueblo, papá. Porque como hijos tuyos, Señor, hemos estado levantando altares que no te agradan. Hemos levantado altares que no corresponden, Señor, a levantar. Padre, desde el principio, Señor, de la creación, el error ha venido a decirnos que nosotros podemos hacer lo que nos viene en gana y que podemos rebelarnos, papá, contra ti. Y hoy entendemos, Señor, que es el peor error. Y adorar a Baal, Señor, no solamente tiene que ver con hacer un ídolo, no solamente tiene que ver con tener una piedra a la que adoramos, que también hay gente que lo hace, papá. Y hoy te pedimos perdón también por eso, pero también dentro de tu pueblo, Señor. Estamos, Señor, aquí presentándonos delante de ti. Te pedimos perdón porque hoy hemos entendido que hay mucha rebelión, Señor, hacia tu palabra. Nos rebelamos, papá, creyendo que nosotros somos dioses y hoy entendemos que todo esto de Baal, Señor, viene ya desde Nimrod, Señor, y hemos podido ver, Señor, cómo desde Nimrod, Señor, el asunto siempre ha sido volvernos un Dios, volvernos, Señor, unas personas, Señor, para satisfacernos a nosotros mismos. Y hoy entendemos, Padre amado, que tú no quieres eso, papá, porque eso es irse en contra de ti, Señor. Hoy debemos, Señor, entender que tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Y en medio de esa idolatría, papá, muchos, Señor, han caído en la pornografía, han caído, Señor, en cosas tan feas, Señor, que tienen que ver con de carácter sexual. Y hoy te pedimos perdón, Padre amado, perdón eterno por haber estado adorando a Baal, a Acera, papá. Hoy nos damos cuenta que el satisfacernos a nosotros mismos es parte de esa adoración. Y hoy te pedimos, papá, perdón, papito amado, perdón, porque por mucho tiempo, Señor, nosotros pensamos en lo que queremos hacer, en lo que a nosotros nos satisface. Olvidamos, Padre eterno, que a quien debemos amar es a ti sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Pero Padre, en este tiempo hemos visto que hemos estado pecando delante de ti como personas, papá, como familia, papá, como nación, papá. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdona a tu pueblo, papá, por haber tenido altares levantados. Perdona a tu pueblo, Señor, porque muchas veces tenemos todo esto de generación en generación, porque nuestros padres, papá, han seguido adorando a Baal y a esta altura, Señor, seguimos heredando todas estas cosas. Pero como dice tu palabra, así como en un tiempo, Señor, Gedeón había escuchado de ti solamente de oídas, pero viene un momento en el que te conoce de verdad. Así en este día, Señor, nosotros anhelamos conocerte. Y en este día, Padre amado, papá, hoy te pedimos, Señor, que de verdad tú hables a nuestro corazón y esta noche, Señor, nosotros podamos quitar todo Baal, toda cera de nuestras vidas. Hoy renunciamos a todo aquello que está en contra de tu voluntad. Hoy renunciamos a toda Baal, a toda cera, y te pedimos perdón, Señor, por toda esta idolatría que está dentro de nosotros, por no entender, Señor, que solamente a ti debemos adorar. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos estado haciendo, papá, y nos hemos ido en contra tuya. Hoy perdónanos, Padre eterno, perdón, Padre santo, perdona a tu pueblo, perdona a tu iglesia, perdónanos a cada uno de nosotros y enséñanos, Señor, a buscarte y a servirte. Hoy, Señor, somos Jerobal, Señor, nos vamos en contra de todo Baal que se ha levantado en contra tuya. Gracias, eterno Dios.
Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre eterno, Príncipe de paz. El día de hoy, Señor, te pedimos que tú nos enseñes a caminar contigo y que a partir de ahora, Señor, todo pensamiento que va en contra de tu palabra, todo pensamiento que trate solamente de agradarnos a uno mismo, se rompe en el nombre de Yeshua, se rompe en el nombre de Yeshua. Y oíme bien, Hasatán, oíganme bien ustedes, todos hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, temor, orgullo, atadura, anticristo. En el nombre de Yeshua los atamos y los echamos fuera. Sueltan nuestra vida, sueltan nuestra vida, sueltan nuestra familia. Y oíganme bien ustedes, demonios inmundos, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, todo hombre fuerte que ata mi consciente, que ata mi inconsciente, que ata la línea de represión, que ata mi hipotálamo, que ata mi memoria rama. En el nombre de Yeshua lo atamos y lo echamos fuera. Suelta nuestras vidas, suelta nuestra mente, suelta todo nuestro ser. En el nombre de Yeshua se va al abismo. En el nombre de Yeshua se va al abismo. En el nombre de Yeshua. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre Celestial. Hoy, Señor, tenemos libertad, libertad, Señor, una libertad preciosa, Señor, que tú estás tocando a mis hermanos, Señor. Aún, Señor, tú vas a liberarlos, tú vas a librarlos, porque hay muchas cosas, Señor, que tú estás haciendo ahí en el consciente, en el inconsciente. Ahí estás libertando a todos mis hermanos, están siendo libres, libres de toda opresión, libres de toda atadura, libres de toda maldad, libres de todo mal, libres de toda cera, libres de toda pornografía. En el nombre de Jesús hay libertad, libertad, libertad para aquellos que te buscan, libertad para aquellos que están delante de ti. Gracias, eterno Dios, gracias, Padre bendito. Tu presencia, Señor, se siente en este lugar, papá, y tú estás libertando a las personas, Señor. Te pedimos también en este día, Padre eterno, que por la casa, Señor, de Judá, por la casa de Efraín, Señor, que tú puedas levantar hijos tuyos, Señor, que te amen, Señor, como Rey de Reyes, Yeshua Hamashiach, y también, Señor, que puedan obedecer a tu Torah, que puedan obedecerte, Señor, y en este tiempo tú estás levantando, Señor, una iglesia que te sirva, una iglesia que te siga. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre bendito, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tuya la honra, Señor. Gloria a ti, Señor. Te amamos, Padre amado, y sabemos que tú estás transformando cada vida, papá. Y en este tiempo, Señor, aún tú estás tocando, Señor, cada vida. Te pedimos perdón también por tus hijos desobedientes, por Ismael, Señor, por Esaú, papá, que también de ellos, Señor, puedan algunos conocerte, Señor, y puedan entender que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bendecimos, Señor, a Israel, bendecimos tu nación santa. Aún te pedimos perdón, Señor, por nuestra nación, Señor, por irse en contra de tu pueblo, papá. Te pedimos perdón aún por nuestro presidente, papá, por haberse ido, Señor, en contra de tu pueblo, papá. Perdona, Señor, perdona a nuestro presidente, perdona a nuestra nación, papá. Perdona, Señor, perdónanos, Señor, a nosotros muchas veces, Señor, por irse en contra, Señor, de todo lo tuyo, papá. Y perdona, Señor, perdona a cada una de las personas, habitantes y estantes, Señor, de mi patria, papá. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo tú puedas, Señor, derramar, Señor, esa unción que liberta, Señor, porque ya no queremos, Señor, tener nuestras vidas, Señor, atados a Baal. Y ayúdanos, Señor, a seguirte y a servirte. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre celestial. Y oíganme bien ustedes, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua ahí les ordena que se pongan en su lugar y que estén listos para esa gran redención de almas, porque viene un gran avivamiento, y que escuchen a la voz del Eterno. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre bendito. Y escúchenme ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas, toda la naturaleza. Ustedes han sido diseñados para adorar al Eterno. Y en el nombre de Jesús están libres para adorar al Eterno, al único Señor y al único Salvador. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bendito. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Que en este tiempo, Señor, nuestro corazón, Señor, solamente sea para ti. Todo altar se destruye en el nombre de Jesús.
todo altar de Baal se destruye en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que aún convences a muchos, Señor, para que puedan dejar, Señor, toda idolatría, toda maldad en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche también está con nosotros mi papá. Buenas noches, Amparito, buenas noches, mis hermanos. Así dice la palabra en Salmos. Bueno es alabarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Yahweh, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Yahweh. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahweh, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Yahweh, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahweh, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Es la palabra de nuestro Dios, de nuestro bendito Rey Celestial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡En vive! Yeshua. ¡A su nombre! Gloria. ¡A su gloria! Más gloria. Bolivia es de Yahweh. Amén. Bolivia es de Yeshua. Amén. Un grito de júbilo. Gracias, bendito Rey, amoroso Padre. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Papito Dios. Muchas bendiciones, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana. Bendiciones. Amén. Hola, Amparito. Hasta mañana, papi, que Dios te bendiga, bendiciones. Y bueno, pues nos vamos despidiendo de cada una de las familias que está con nosotros. Les decimos ahí que Dios les bendiga, bendiciones ahí a la familia Lima Guayas. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito. En Yeshua, pase, que pase, sigan avanzando. Amén. Y seguimos avanzando, pequeña Tessa. Bendiciones a mi hermano George. Bendiciones a mi hermana Bea. Bendiciones pues ahí a Mayra, Anthony. Que Dios les bendiga en Yeshua. Amén. Bueno, pues y bendecimos también allí a la familia Murillo Ayala. Bendiciones. Benjo, Davidito, Sarita, JJ. Que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones, Amparo, tío, bendiciones, Daniel, bendiciones, tía, bendiciones, tío, bendiciones en Yeshua. Hasta mañana, en Yeshua. En Yeshua, hasta mañana. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones en Yeshua. Bendiciones, Amparo, bendiciones, hermanos, a todos que están en el programa en Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a Sara y su pandilla. Sara y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes.
Y bueno, pues bendecir también ahí la vida de mi hermano Ismael. Hermano Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermano Amparito. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Yeshua, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Amén. En Jesús. Amén, bendiciones. Y bendecir también pues ahí a Chinito, a Helen, a la familia Gómez Quispe, pues ahí a toda la familia. Tía Roxana, tío Guillermo, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, amén. En Yeshua, bendiciones, hermanos. Gracias por la palabra, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana. Bendiciones, tío, que Dios te bendiga hasta mañana en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bendecimos pues también allí a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Ahí a cada uno de ustedes, hermano Henry, hermana Janet, bendiciones a mis pequeñas, que Dios les bendiga, a Matías, a Brittany, Briana, Belinda, que Dios les bendiga en Yeshua. Bendiciones, hermana hermana Amparito, en Amparito. Yeshua. Hermanos, En bendiciones. Yeshua, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bendiciones en Yeshua. Amén, bendiciones, pues, y bendecimos también ahí a la familia de mi hermana Norca, bendiciones. Bendiciones, Amparito. Bendiciones, Dani, don Jaimito, Martita, tía Juanita y queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches. Shalom en Yeshua. Shalom, Norquis, que Dios te bendiga en Yeshua, bendiciones pues a toda la familia y también a mi hermana Melvi, a toda la familia Maya, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén en Yeshua. Y bueno, bendecir también allí pues a la familia Yara Campos, que Dios les bendiga. Nino, Edwin, que Dios les bendiga, bendiciones pues Belén. Bendiciones, bendiciones, Amparo, Daniel, Igor, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga, como también a todos los que escuchan el programa. Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, pues también ahí a Sur, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. Amén, en Yeshua. Amén en Yeshua y bendecir pues a cada familia que está con nosotros. Tía Luisa, bendiciones. Bendiciones pues también allí a cada personita que está. Bendiciones pues allí a mi hermano Luis. Bendiciones pues a la familia López Tito. Bendiciones a la familia Quispe Cosío. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendecir también allá en La Paz pues a Tatiana, a la familia Gata Cosío. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendecir a la familia Puyes Canaviri. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Muchas bendiciones ahí. Fernando, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, pues hermano René, hermana Sonia, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, a mi hermana Berta Canaviri también bendiciones, mi hermana Zulema Paredes, muchas bendiciones a cada familia donde esté, pues que Dios les bendiga, Yacha Yapata, tía Juanita, bendiciones, bendiciones, tía Hilda, bendiciones, tío Lucho, bendiciones, tío Lino, tío Cocolizo, tía Mari, tía Lucy, que Dios les bendiga en Yeshua a cada uno de ustedes y bendecir también pues ahí a la familia Carlos Gómez, pequeñas, Jonely, bendiciones, bendiciones ahí a Tirsa, bendiciones a Génesis, a Marian, a Sabdi, bendecir también pues ahí a tío Juan Carlos, tía Gudi, que Dios les bendiga y bendiciones también pues a toda la familia Gocatola, César, Ramiro, Osmar, bendiciones hermana Zaida, a mi hermana Guillermina, a mi hermano Santos también bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir también pues a toda la familia Choque González, a la familia Cayaguara, que Dios les bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes, bendecir también allá en Cochabamba, que Dios les bendiga mis hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, bendecir pues también allí pues a Santa Cruz, bendiciones Pamela, Catherine, que Dios les bendiga, a cada familia donde quiera que estén, que Dios les rebendiga a mis hermanos, nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.